Muy buenos días, mi nombre es Claudia y voy a hacer esta presentación relacionada con la guía número 1 de Derecho Integral Nacional e Internacional relativa a conceptos societarios y empresariales fundamentales. Básicamente el contenido de esta presentación está orientado a hablar un poco de los conceptos generales de bajo análisis, luego vamos a ir introduciendo en los aspectos relativos a la conformación de una sociedad, a tener una empresa, a adquirir local comercial, a registrar establecimientos de comercio y a ser parte de un grupo empresarial para finalmente cerrar con conclusiones generales. Es muy importante cuando uno está dentro de un proceso de emprendimiento tener muy claro estos diferentes conceptos, que si bien son distintos en su esencia, están muy correlacionados en la definición del nuevo negocio que se está iniciando. Esto implica entender, por un lado, qué quiere decir la conformación de una sociedad, qué quiere decir el hecho de tener una empresa, qué quiere decir el adquirir un local comercial o un establecimiento comercial, el tema de registrar el establecimiento comercial y finalmente ser parte de un grupo empresarial. Como dijimos, todos ellos son conceptos que son diferenciales entre sí, de hecho la normativa los trata en forma diferente, pero sí están muy correlacionados cuando nosotros estamos ante el inicio de una actividad empresarial y queremos darles las formas correspondientes. Entonces, comencemos hablando del concepto de conformar una sociedad. La conformación de una sociedad, o lo que se entiende como contrato social, está básicamente definida en el artículo 98 del Código de Comercio, el cual establece que por contrato de sociedad son dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. Entonces acá tenemos un punto de contacto importante entre el concepto de sociedad y el hecho del concepto de la empresa. Es importante tener en cuenta que la sociedad, una vez que está legalmente constituida, forma una persona distinta a la de los socios que son considerados individualmente. Entonces, conceptos importantes cuando estamos formando la sociedad, entender el tema de los integrantes, que si bien la norma habla de dos o más personas, existen también las SAS que están legisladas en forma separada, en donde se puede constituir la misma a partir de un único integrante. El tema de los aportes, que pueden ser en dinero, en trabajo o en otros bienes, la finalidad específica que está persiguiendo la sociedad y también relativa al hecho de repartirse las utilidades entre los integrantes, entre los miembros. Y el hecho de que esta persona jurídica que se constituye es una separada de los socios individualmente considerados. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el concepto de la sociedad, vamos a la correlación con el hecho de tener una empresa. Y la empresa está definida en sí en el artículo 25 del Código de Comercio, donde básicamente se correlaciona la empresa con las actividades económicas direccionadas a la producción, circulación, transformación, administración o custodia de bienes o también a la prestación de servicio. Y esta actividad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces acá ya tenemos la correlación entre sociedad y empresa y entre empresa y establecimiento de comercio. Entonces, la empresa en sí es la actividad económica que está organizada y que se quiere llevar a cabo y que puede estar correlacionada con temas de bienes o con temas de servicio. Vamos entonces a esta correlación entre empresa y establecimientos de comercio. Y los establecimientos de comercio están relacionados en el artículo 515 del Código de Comercio, que básicamente habla de los establecimientos de comercio como los conjuntos de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces acá ya tenemos de vuelta la correlación entre empresa y establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio está destinado a lograr el cumplimiento de los fines de la empresa. Una misma persona puede tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio puede pertenecer a varias personas y puede estar destinado al desarrollo de distintas actividades comerciales. Entonces, el establecimiento de comercio es básicamente el conjunto de bienes organizados por el empresario o comerciante en un sitio para el desarrollo de su actividad o de varias actividades económicas. Son tiendas, supermercados, almacenes, fábricas, plantas industriales, fábricas. Es un elemento estructural dentro de la organización empresarial.
Y para la ley comercial, el establecimiento de comercio va a estar conformado por aspectos como ser el mobiliario y las instalaciones, el nombre comercial, las marcas, los derechos empresarios sobre las invenciones, las mercancías en el almacén. Todo eso hace parte del establecimiento comercial. Entonces, ya vemos la correlación entre los tres aspectos fundamentales, que es lo que es la cuestión societaria, lo que es la empresa en sí y lo que son los establecimientos comerciales. Ahora es importante tener en cuenta que estos establecimientos comerciales tienen que estar registrados, tienen que tener una matrícula. ¿Y cuál es la importancia de esta matrícula? Por un lado, la matrícula del establecimiento comercial facilita la prueba de la propiedad mediante el certificado que expide la Cámara de Comercio. Mientras está vigente esa matrícula, no se puede registrar otros establecimientos de comercio o sociedades bajo el mismo nombre. También evita multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio o las autoridades locales. Es una fuente de información comercial para quienes deseen conocer los datos del establecimiento, como la ubicación, la actividad, etcétera. Permite ingresar a la base de datos de las cámaras de comercio y también facilita la celebración de negocios, ya sea con el sector público o con el sector privado. ¿Cuándo se debe matricular? El establecimiento se debe matricular dentro del mes siguiente a la fecha en la que se inician las actividades. ¿Dónde se debe matricular? Se debe hacer la solicitud en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde va a funcionar el establecimiento. ¿Y cómo se efectúa la matriculación? Básicamente se verifica en la Cámara de Comercio que no existan registrados nombres iguales o similares al que se esté escogiendo. Se debe adquirir en cualquiera de las sedes de la Cámara el formulario para matrícula de establecimiento de comercio. Se debe diligenciar el formulario indicando exacta y correctamente los datos solicitados. Se debe presentar el formulario en alguna de las sedes de la Cámara y se debe cancelar el valor de los derechos de matrícula. Entonces, todo esto es lo que hace específicamente al registro, a la matriculación del establecimiento comercial. Y finalmente lo que es el grupo empresarial, que también están definidos dentro del Código de Comercio en el artículo 260 y que básicamente son cuando varias unidades operativas o empresas que tienen y conservan la independencia jurídica y administrativa forman parte de un grupo y que para obedecer los lineamientos de la matriz o controlante, que es la que fija las políticas de ese grupo. Básicamente lo que establece la norma es que la sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denomina filial, o con el concurso o por intermedio de la subordinada de la matriz, en cuyo caso se llaman subsidiarias. Hay grupo empresarial cuando, además del vínculo de subordinación, existe entre las entidades unidad de propósito y dirección. O sea que es muy importante esta unidad en la dirección y en la actividad, en el propósito que están buscando las distintos componentes de este grupo. Es por eso que la gran premisa del grupo empresarial es el hecho de crear una conciencia de grupo. La prelación supera la simple adición de la rentabilidad o del patrimonio de las empresas individuales. Entonces, en definitiva y en conclusión, cuando nosotros estamos ante emprendiendo algo, tenemos que tener muy en claro estos conceptos, que como decíamos, si bien son individualmente separables y la normativa lo trata en forma separada cada uno de ellos, están correlacionados en su funcionamiento, ya que como mencionábamos, la empresa hace alusión a toda la actividad organizada para ya sea la producción o la prestación de servicio. Y esta empresa conlleva la necesidad de estructurarse bajo una sociedad. Es por eso que la norma, cuando habla de sociedad, nos plantea también la distribución de las utilidades obtenidas en la empresa. Y en tercer lugar, también la empresa se puede organizar a través de uno o más establecimientos comerciales, que como vimos, los establecimientos comerciales son el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar en realidad los fines de la empresa. Y finalmente, el grupo empresarial, que va a implicar distintas sociedades que van a mantener su independencia jurídica y administrativa, pero que están unidas con un sentido de propósito y dirección común. Muchas gracias y buenas tardes.